Su Biblia en el Salmo 28, verso 9. Vamos a continuar con la serie que he estado tratando durante estas, la última vez que estuve aquí con ustedes, acerca de Dios está en control. Ese es el tema de la serie. Y el tema, ¿verdad? El tema de esta mañana que voy a tratar con ustedes es Dios hace que todo suceda, hermanos. Es el tema de esta mañana. Así es que Salmo 28, verso 9 dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y fíjense cómo dice, hermano, y pastorealos y susténtalos. ¿Para cuándo? Para siempre, hermano. Susténtalos para siempre. Ese es el tema principal y esencial de esta mañana. Dios hace que todo suceda. Ahora, púlpito, Señor, gente de tu pueblo, Señor, Padre, para adorarte, para servirte, Señor, para predicar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendiga, Señor, la vida y el corazón de tus hijos en esta mañana que han venido, Señor, y están aquí, Señor, juntamente reunidos, después de adorar tu nombre, escuchar tu palabra, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que nos das, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Toma su asiento, mi hermano. Gloria al Señor. ¿Sabe que el humano, decía la última vez que estuve predicándoles, hermanos, que el hombre ha declinado, ha ido en una inclinación más preponderante hacia la necedad, hacia tratar de negar, hermano, la actividad de Dios en todas las cosas? ¿Verdad? El hombre cree que ha avanzado tanto, cree que ha avanzado en todos los aspectos de su vida, cree que ha hecho grandes descubrimientos. Y una de las cosas que el ser humano piensa, hermano, es que Dios no participa en todas las cosas que nosotros miramos. Pero vemos, hermano, que Dios en realidad a diario participa, hermano, en todas las cosas que Él creó, los cielos, la tierra, ¿verdad? Y aunque el humano no crea que Dios interactúa con nosotros, en realidad Él lo hace a diario. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Según hay una teoría, todo funciona conforme a las leyes naturales fijas y que no hay posibilidad de una intrusión, o sea, alguna actividad desde lo exterior. Por lo tanto, el universo, creen algunos, que es como una máquina que funciona por sus propios mecanismos internos, hermano. El ser humano, vuelvo a decir, toma a Dios, lo pone a un lado y dice el universo y todas las cosas de la vida funcionan por sí mismas y nadie, absolutamente nadie interviene en ellas. Es una cosa, hermano, eso es una teoría que ha venido acrecentándose en los últimos 2 siglos, ¿verdad? O en el último siglo, mejor dicho, en medio de una humanidad que no quiere tener ninguna responsabilidad con Dios. Pero la noción cristiana, hermano, enseña que Dios es tanto la causa primaria del universo como también la causa primaria de todo lo que acontece en el universo. O sea, Dios creó el universo, pero también Él lo hace funcionar. Dios creó el universo y Él lo sostiene, ¿sí? Así es que hay una pregunta, hermano. ¿Puedo yo crear mis propias leyes? ¿Cree usted que podemos crear propias leyes nosotros mismos? Imagínese que cada uno creara sus propias leyes. Eso es imposible. Si usted bien se fija, todo está dentro de orden. Todo está dentro de orden de órdenes. Dios ha establecido órdenes, como lo he enseñado en otras ocasiones, y esas órdenes, hermanos, se establecen también en las cosas prefijadas del universo. ¿Puedo yo gobernarme al grado que no necesito algo que me gobierne externamente? Hermano, vemos que el hombre, ¿cuántos aquí les decía la semana pasada o antepasada? Que se ha levantado una horda de gente mal de la cabeza en este país que quieren eliminar la policía de ciertas ciudades. ¿Han oído eso, iglesia? Imagínense, si con la policía presente, hermano, hay tanta violencia, tantos crímenes. Imagínense que no existiera policía. Pero esa es la mente criminal. Esa es la mente de personas que odian el orden, que desprecian, hermano, que haya
unas leyes que gobiernen sobre sus vidas, sobre sus personas. Son personas que están mal de la cabeza, lógicamente anarquistas, que buscan la manera, hermano, de estar por encima del orden y de la ley. Punto número 1, hermano. Dios es autor de lo que somos. Gloria a Dios. ¿Sí me escuchan bien, ¿verdad, hermanos? Ok. Dios es autor de lo que somos. Dios es autor de lo que somos. Qué tremendo, hermano. Continúa adelante. El Dios no conocido es el Dios que nos creó. Es el Dios que nos hizo. Vemos una historia en el libro de Hechos 17, donde Pablo, cuando llega a Atenas, ¿verdad?, encuentra un altar donde dice él, lo mira y dice al Dios no conocido, hermano, ¿verdad? Y es aquí donde Pablo les explica unas ciertas cosas. Hechos 17, 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, fíjese cómo dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjese cómo dice el verso 28, porque en él, ¿qué, hermanos? Y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces vemos, iglesia, que en Dios, dice ahí, vivimos, nos movemos y... Hermanos, ¿están aquí conmigo o ya me abandonaron? ¿Y qué dice? Somos. O sea, yo soy en Dios. Toda su creación es en Dios. Todo lo que Él ha creado es en Dios. Y eso deja una verdad, hermano, fundamental para nosotros. Es muy importante que usted obedezca las leyes establecidas por Dios. Sus leyes son sus mandamientos son sus leyes. Y es importante que cada uno de nosotros como cristianos obedezcamos esas leyes. Porque esas leyes es lo que nos hace vivir en el orden de Dios. Y esas leyes es lo que nos hace vivir bendecidos por Dios. Continúa adelante. Dios participa en cada minuto de la existencia. Dios participa en cada minuto de la existencia, hermanos. ¿Sí? Algunos han dicho que Dios es... Usted ha visto, por ejemplo, hay relojes que les tiene que dar cuerda para... Bueno, ya hoy en día ya no se miran muchos de los relojes, pero hoy en día ya usan una pila, ¿verdad? Una pila, ya los relojes muy sofisticados se cargan con el movimiento. Tienen dentro un sistema que cuando usted mueve su reloj, el mecanismo le va dando movimiento y, ¿verdad? Así se mantiene. Pero antes había relojes que usted les tenía que dar cuerda. Les daba cuerda y le duraba por lo menos unas 24, 25 horas, 2 días y usted tenía que darle. Algunos creen que Dios fue lo que hizo con el universo. Dios creó el universo, le dio cuerda, ahí dejó el universo y se fue, no saben a dónde. Pero vuelvo a decir, esas son ideas de personas que no quieren sujetarse ni someterse absolutamente a ninguna clase de ley, a ninguna clase de gobernante sobre ellos. Así es que en realidad no es así. Dios participa, hermano, en cada día de nuestra vida con nosotros. No los escucho, iglesia. Pregunto, ¿cuántos quieren que Dios participe con ustedes? El cristiano, la tendencia del cristiano es entregarle su vida a Dios todos los días. Rendirnos a Cristo todos los días. Amén, hermanos. Esa debe de ser la naturaleza espiritual de los hijos de Dios. Por eso el Espíritu de Dios vino a nosotros. Para que nosotros podamos vivir siendo gobernados por un Dios amoroso, por un Dios bueno. ¿Hello? Por un Dios que nos ama, que nos cuide, que está con nosotros. Así es que, por eso la Biblia dice, ¿quién es el único que dice que no hay Dios? El necio. El necio es el único que dice que no hay Dios. Pero mire la consecuencia. Mire las consecuencias del hecho de negar una actividad de Dios en nosotros todos los días. ¿Sí? En esta semana
una persona me preguntaba, me escribió y me preguntaba, me decía, pastor, Dios participa al grado de que Él me ordena qué color de camisa o qué color de vestido me pongo yo hoy día. ¿Cuándo alguna vez han escuchado la palabra trivial? Trivial significa asuntos que no tienen una relevancia en la cual afecte para bien o para mal algo. Por ejemplo, usted decidió traer una camisa, usted la miró y dijo, esta camisa no me la he puesto por varios días o por varias semanas, este vestido no lo he usado en tantos días, me lo voy a poner hoy, ¿verdad, hermanos? Entonces, gente que pregunta y dice, bueno, Dios hizo que yo trajera este vestido o esta camisa. La pregunta que se hace detrás de esa pregunta tan trivial es, ¿qué pudiera afectar un color de una camisa, un color de una vestimenta en nuestro diario vivir? Nada en lo absoluto. Pero hay asuntos en la vida que se afectan. Por ejemplo, hay personas que decidieron no venir hoy, ¿sí o no, hermanos? Pregunto, ¿no afecta eso? Entonces, ese es el punto. Póngame atención. El punto es que Dios nos da ciertas libertades en aspectos en los cuales no afectan nada en nuestra vida espiritual y nuestro caminar con Él. Déjame apagar esto porque creo que me... hay cosas que no afectan tu vida. ¿Qué vas a comer hoy? Tú ahorita saliendo, si quieres puedes comer una hamburguesa, puedes comer tacos, puedes comer un burrito. O quizás estás ayunando, dices no voy a comer este día. ¿Me escucha, iglesia? Pero hay cosas que sí le van a afectar. Usted dice, ¿sabes qué? Ahorita saliendo me voy a comprar una cerveza. Te va a afectar. O saliendo dice, ¿sabes qué? Ahorita me voy a echar un cigarrito porque no puedo fumar dentro de la iglesia, pero acá afuera sí. ¿Cuántos están aquí? Hay cosas en las cuales Dios participa. Hay cosas en las cuales Dios te dice, hijo, tú tienes entendimiento, tienes capacidad. Yo cuando te salvé no te quité el cerebro. Entonces Dios participa en la existencia nuestra, pero en las cosas en las cuales afectan nuestra relación y nuestra interacción con nuestro Dios. Así es que eso es importante que lo entendamos porque vuelvo a decir, y también lo digo en base a personas que me preguntan, bueno, y si yo me pongo unos zapatos, ¿eso en qué me afecta? Si me pongo unos zapatos verdes, si me pongo unos zapatos azules, unos zapatos rojos, ¿en qué me afecta eso? En nada. En nada, no afecta en nada. De hecho, la comida, la Biblia dice que no hay nada que contamine al hombre de lo que coma. Dijo el Señor, ¿qué es más de la vida que la comida y qué es más del cuerpo que el vestido? Dando a entender que esas cosas triviales no tienen ninguna clase de afectación. Hay personas que dicen, oh, yo no como puerco porque eso está prohibido por Dios. Yo no como, por ejemplo, hay personas que dicen que los camarones están prohibidos por Dios. Hay una parte de la Biblia que prohíbe comer ciertos langostinos, ciertos crutáceos del mar. Pero es una cosa, todo eso quedó en el pasado. Nada de eso nos afecta hoy en día en nuestra vida en Cristo Jesús. Punto número 2. Dios es un Dios que gobierna. Dios es un Dios que gobierna. Dios no es un ser ahí que está sentado solamente mirando cómo el mundo rueda y camina. De hecho, hay una parte del cristianismo que pintan a Dios como atado de manos, como, por favor, desátenme mi poder para que yo los pueda ayudar. ¿Usted ha oído eso? Por ejemplo, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y entonces algunos deducen de ese pasaje, ya ves, Dios quiere que abras tu puerta de tu corazón para que Él entre y haga bienestar a tu vida. No, el Señor Jesús no está hablando a una persona, no está hablando de evangelismo. El Señor no está hablándole a una iglesia rebelde. Está hablándole a una iglesia que ha apostatado. A ellos les dice, a una iglesia, se puede referir a la iglesia hoy en día
Déjeme reinar, voy a reinar. Ahora Dios reina sobre los que se rebelan. Dios los pone en un estado diferente de reinado a ellos. Pero Dios es un Dios que gobierna. Continúa adelante. Continúa adelante. Su gobierno es permanente. El gobierno de Dios es permanente, iglesia. Dios es un Dios que gobierna y el gobierno de Dios es permanente. Si hay una cosa que se diferencia entre Dios y nosotros, es que nosotros somos muy intermitentes. ¿Cuál es la palabra? Somos muy inconsistentes en nuestras vidas. ¿Sí o no, hermanos? Comenzamos una cosa y muchas de esas cosas las dejamos a ¿cómo? A la mitad, inconclusas. Por varios factores que afectan nuestra vida. Pero Dios no es así. Dios no dice... Escúchame, Dios no dice en tu vida, voy a comenzar una obra en ti y a ver si tengo tiempo de terminarla. No, de ninguna manera, dice la Biblia claramente que Él terminará la obra que comenzó en nosotros. El gobierno de Dios es permanente, hermano. ¿Sí? Usted se fija que en los gobiernos, hermano, hay personas que agradan al gobierno y hay personas que desagradan al gobierno. ¿Verdad? Pero déjame decir una cosa, ese gobernante tiene que lidiar con cada uno de ellos porque es un gobernante justo, ¿no, iglesia? Un gobernante justo que debe de permitir, por ejemplo, lo que se llama democracia. En cierta forma, la democracia humana es el hecho de que el gobernante tiene que dejar que todo ser humano tenga su libertad para vivir su vida. A menos que sean gobiernos como Corea del Norte, donde la gente no tiene permitido absolutamente nada más que lo que el gobierno establece. Pero es una cosa, Dios, hermano, soporta a los buenos y soporta a los malos. De hecho, dice la Biblia que Dios hace salir su sol ¿sobre quiénes? Sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Dios hace caer su lluvia. ¿Se fijaron que ayer llovió poquito? Imagínense que nada más nos caiga la lluvia a los buenos y a los malos no. O al revés. Que le caiga lluvia a los malos y a los buenos, sí. Entonces es una cosa. Dios es justo, pero su gobierno permanece siempre. Su gobierno está. ¿Sí? Y déjenme decir una cosa, su reinado es un reinado soberano y jamás será derrocado. Aunque haya muchos malos que lo aborrecen. Aunque haya muchos malos que no quieran a Dios. De hecho, varias de nuestra familia no quieren a Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué cosas, verdad? Hay hermanos... Mi papá, mi mamá, mi primo, mi familia no quiere a Dios. Yo lo amo, pero ellos no lo quieren, ellos lo aborrecen. Déjeme decir una cosa, iglesia. Dios aún así tiene un gobierno sobre ellos. Salmo capítulo 2, verso 1 al 5 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjense cómo Dios les recrimina. ¿Por qué? ¿Por qué se juntan las gentes? Y piensan cosas vanas, dice el Señor desde el cielo. El 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Cristo, diciendo, rompamos, ¿qué, hermanos? Sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué? Hay algunos que piensan que Dios no se burla de la necedad, pero Dios se burla de la necedad, hermano. Qué tremendo. Se reirá el Señor. Se burlará el Señor de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Así es que el necio dice no hay Dios, no existe Dios. Dicen los necios, tú vete a la iglesia. Tú necesitas a Dios. Vete tú a la iglesia. Quizás eres muy malo. Vete a la iglesia. Yo soy muy bueno. Yo no necesito a Dios. Y entonces hacen su propia decisión y su propia selección en su vida. Y esas personas dicen, no, yo no necesito a Dios. No tengo nada que... Hay personas que dicen, no tengo nada que arrepentirme delante de Dios. Pero déjeme decir una cosa, iglesia. A esas personas, tarde que temprano, el Señor primero se burlará de ellos.
¿Alguna vez cuando te han salido las cosas mal, después de que te dan un consejo, cómo duele ese? Te lo dije. ¿Verdad, hermanos? ¿Te acuerdas que te dije? ¿Cuántos están aquí conmigo, iglesia? Tú con ganas de decir, por favor, no me digas nada. Pero no falta el que te lo dije. Debes una cosa, iglesia. Esto Dios nos enseña que todos aquellos que se rebelan contra Él y se creen muy listos, Dios les dirá, te lo dije. Te lo dije. No, tú no puedes contra mí. ¿Por qué? Porque yo soy tu creador. Porque yo soy el que te hizo, el que te formó. ¿Sabe cómo nos ve Dios? Polvo. Polvo eres y al polvo volverás. ¡Qué ironía de la humanidad! Y luego le responderá en su ira, en su furor. ¿Sí? Después de burlarse de ellos y reírse, piense por un segundo en la risa de Dios. Pero no esa risa de cuando te da gusto ver a alguien, como por ejemplo hoy los veo y me sonrío del gusto de verlos. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Aunque ustedes, no se crea, no se crea. Nos da gusto vernos, ¿verdad, hermanos? Es una risa de gusto, de alegría. Pero imagínese a Dios, no será una risa de gusto. Será una risa, por lo que dice la Biblia, será una risa sarcástica. Una risa en la cual Dios se burla. Les dirá, se los dije, se los advertí. Pero Señor, ¿cuándo? Hay gente que dice, ¿y por qué no viene Dios a ayudarme? ¿Y por qué no viene Dios a sustentarme en medio de mi problema? Hermano, el Señor vino y lo crucificamos. Vino y lo colgamos en una cruz. Las naciones planean y traman traición al Creador. Las naciones quieren derrocar al Dios de los cielos y a su Hijo, a su ungido, a Jesús. Las naciones desean romper cualquier vínculo que los responsabilice ante el Dios que todo ve. Y cómo no, vemos el humano apurado. Las naciones hoy en día se han contagiado con el aborto, iglesia. Se han contagiado con el aborto. ¿Sabe qué es el aborto? ¿Qué es el aborto? No solamente pecado. Hay un nombre. ¿Qué es el aborto? Asesinato. El aborto es un asesinato. Es impensable que un cristiano participe con el aborto, esté de acuerdo con el aborto. Imposible. Estaríamos fuera de nuestro sí si nosotros participásemos con el aborto. Y eso es el hecho de decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos, dice el ser humano en su necedad, nosotros tenemos el poder de darle la vida a quien nosotros queremos. De verdad, eso no es así. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. El Señor, hermano, los menospreciará. Ustedes, polvo, quisieron derrocarme, y el hombre lo ha querido hacer desde los inicios. Construyeron una torre que pensaban que podían llegar al trono de Dios, ¿verdad, iglesia? ¿Qué hizo Dios? Los confundió. Continúa adelante, su gobierno permanece sobre la rebeldía del humano. Su gobierno permanece sobre la rebeldía del humano. Salmo 55, verso 19 dice, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Hermano, esto también nos enseña que si Dios no hace una obra en tu vida, nadie lo hará. Nadie lo hará. Nadie lo hará. Nadie puede hacer una obra de redención en tu vida. Pero Dios, sobre esa rebeldía del humano, el Señor gobierna. ¿Cómo gobierna? En primer lugar, Dios no permite que, como lo he dicho en otras ocasiones, Dios no permite que el hombre se autodestruya en una manera tan veloz, porque tiene que esperar el tiempo específico que Dios ha establecido para que Él los juzgue a todos.
Aquí no sucederá nada más que el hecho de que Dios gobierna sobre la humanidad, sobre la tierra. Continúa adelante, en su gobierno no hay mudanza ni término que cambie o que cambia. En su gobierno no hay mudanza. Dios no es reelegido cada 4 años, ni cada 6 años. Dios es un soberano gobernante sobre todo desde el inicio de la existencia de la humanidad. Amén, hermanos. Hasta estos momentos Dios reina. El Señor gobierna. En Él no hay ninguna clase de cambio. Entiendan esto, hermanos. Nunca se dejen engañar por aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Jamás. Dios es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Él no cambia. Él no se entristece ni llora y al otro día está feliz y en Él no hay ese síntoma de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese síntoma de una persona? Se me va la bipolar. Bueno, la bipolaridad es una enfermedad, pero hay otra manera de ser de algunas personas. No, a ver, no nos vamos de aquí hasta que no me digan, hermanos. Inestable, fluctuante. Una persona fluctuante. ¿Ha conocido personas así? Que un día están contentos, al otro día no. ¿Sí? Quizás. Todos hemos pasado por ciertas situaciones. Pero hay personas muy constantes en eso. ¿Usted cree que Dios es así, hermanos? ¿Usted cree que Dios es así? Imagínense. ¿Sabe cuál es el problema? El problema del arminianismo. El arminianismo es la creencia de que el hombre tiene libre albedrío. El arminianismo es la creencia, la teoría, el mito de que el hombre tiene libre albedrío y que puede decidir por Dios cuando él quiera. Esa creencia, ¿sabe cuál es el problema? Hablando en una forma, un término teológico, ¿sabe cuál es el problema? Que hacen a Dios muy semejante a ellos. Muy semejante a ellos. Y ese es el problema. Dios, dice la Biblia, que sus pensamientos, sus caminos son más altos que los nuestros, hermanos. Dice la Biblia que Dios está en el cielo y nosotros ¿en dónde? En la tierra. No hay clase de comparación. Por lo tanto, en el gobierno de Dios, hermano, no hay mudanza. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, ¿cuántos aquí creen que Dios es nuestro Padre amoroso? ¿Cuántos aquí creen que nuestro Dios es un Dios de paciencia con nosotros? Un Dios de misericordia. ¿Sí cree eso, iglesia? Por lo tanto, ese pensamiento debe de perseverar en su vida todos los días y cada día. Por eso dice la Biblia, acerquémonos a Dios con confianza. Acerquémonos al trono de gracia, al trono de misericordia con confianza. Acerquémonos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Cuando Él te tomó como su hijo, su carácter es permanente para contigo. Permanente, escuche eso, permanente. ¿Cuántos aquí fallamos y pecamos ante Dios, hermano? Hermanos, debe hacer esta pregunta. ¿Usted cree que nuestros pecados hacen que el carácter de Dios cambie para con nosotros? Hermanos, porque aún la disciplina de Dios es amor. Por lo tanto, el carácter de Dios para contigo no cambia. Ahora, hay personas que dicen, ¡qué fácil! ¡Qué fácil, qué suave! Porque entonces puedo hacer lo que quiera y acabo de venir. Es una cosa, iglesia. Nuestra santidad, la santidad que nosotros logramos, ante Dios, no dura más de 3 minutos. Todos los días y constantemente tenemos que venir al trono de gracia.
¿Están aquí conmigo, hermano? Todos los días tenemos que venir a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos misericordia. ¿Sí? Pregúntale a un católico, oye, ¿tú crees que Dios te perdona? No sé, no he ido a la iglesia como en 2 meses. Necesito ir, porque ya necesito a Dios. Déjame decir una cosa, iglesia. El evangelio es absolutamente diferente. El evangelio nos enseña que Dios nos ha dado vida eterna. Ha perdonado nuestros pecados. Pero también ese mismo evangelio nos enseña que en Dios no hay mudanza. Por lo tanto, yo puedo venir y tengo que venir. No solamente puedo, tengo que venir todos los días al trono de gracia. Punto número, ahí continúa 2. Su gobierno es soberano. Primero, decía, el gobierno de Dios es permanente. Segundo, su gobierno es soberano. ¿Sí me va siguiendo, hermano, en sus notas? Ok, no quiero que se me pierda. Su gobierno es soberano. La mayoría de los gobiernos modernos tienen gobiernos demócratas. O sea, es una balanza entre los gobernadores y los gobernados. Pero hay gobiernos soberanos en la tierra. Algunos todavía, como Inglaterra, que existe una reina. Después de ahí hay un sucesor, un rey, una reina siguiente. Hermanos, Dios gobierna en una manera soberana. Hay mucha gente que se asusta con la palabra soberano, porque se imaginan a un Dios tirano, un Dios, a ver, ustedes van a hacer lo que yo digo porque quiero. No. Cuando nos referimos al gobierno soberano de Dios, iglesia, nos referimos al hecho de que no hay nada que salga del control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada. Porque imagínense que las cosas salgan del control de Dios. ¿Verdad que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, hermanos? ¿Y cómo nos sentimos? Mire, le voy a poner el ejemplo con nuestros hijos. Está la edad en la cual sobre nuestros hijos gobernamos soberanamente. Y tratamos de gobernar justamente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tratamos de gobernar lo mejor que podamos. Pero llega el momento en que esa soberanía se pierde. Deja de estar fuera de nuestro alcance. Especialmente en este país donde nuestros hijos, no sé, en la escuela se enferman. Algo en la escuela, el sistema de escuela muchas veces es perjudicial para nuestros hijos. ¿Por qué cree que en este país hay muchos padres que deciden autoeducar a sus propios hijos, escuela en la casa? Que está bien, no hay problema. Pero el asunto es que nuestros hijos absorben muchas ideologías que los dañan. Y una de ellas es que empiezan a recibir un adoctrinamiento desde su infancia, en la cual te dice, cuando cumplas tus 18 años, ¿verdad? O cuando cumplas 21, me voy de la casa. Nosotros no sabemos cómo se van a mantener, pero ellos sueñan con irse de la casa, ¿verdad, hermanos? Porque como todo ha sido gratis, piensan que así va a ser todo gratis allá afuera, ¿verdad, iglesia? Pero llega el momento en el cual ya nos podemos. ¿Me va siguiendo, hermanos? Donde ya no podremos decirles, ¿sabes qué? Tiene que ser así. En donde nuestros hijos, por el adoctrinamiento de este mundo, dirán, ¿sabes qué? No, yo ya no. Ya tengo mayoría de edad, tengo mi licencia, voy y vengo cuando quiero a la hora que tengo. Entonces, muchas veces, no en todos los casos, pero muchos de nuestros hijos salen de nuestro control. Es una cosa, cuando tú empiezas a ver esa falta de control sobre tus hijos, empiezas a padecer lo humano en ti de decir, ¿sabes qué? Se me acabó mi soberanía sobre ellos. ¿Y qué puedes hacer? Orar por tus hijos. Señor, guárdalos, ayúdalos, dales entendimiento, dales sabiduría. ¿Me va siguiendo, hermanos? Pero Dios no es así. Si usted cree que porque tiene 5, 6, 7, 10 años en el cristianismo, usted ya está libre de la soberanía de Dios, no es así, iglesia.
El gobierno de Dios es soberano, absoluto, total. Nada sale fuera del control de Dios. Nada. Y eso es importante que lo creamos, lo entendamos, lo asimilemos. Nada sale fuera del control de Dios. Por eso la Biblia nos enseña, dice la Biblia, encomienda al Señor tus caminos. ¿O no, hermanos? Encomienda al Señor tus caminos. ¿Por qué? Porque si empezamos a seguir nuestros propios caminos, nuestros caminos nos van a llevar, hermano, hacia la rebeldía de la humanidad. ¿Se fija cómo hay gente que se aparta del Señor? Hermanos, ¿se fijan cómo hay gente que se aparta del Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué sucede? ¿En qué momento se dejaron influenciar por el mundo? Porque la única manera de que una persona deje al Señor, deje el congregarse, deje... Y yo no creo en ese cuando, no, yo a mi casa, estás mal. Esa persona está mal, se ha enfermado. Es como de repente, tu hijo jamás te ha contestado, jamás te ha gritado, jamás te ha dicho nada. Pero de repente llega un momento en el cual, ¡ay, ya déjame, pasa, pa! Y tú, ¡ay, Santa Virgen del Chorrito, ¿qué te pasó? ¿Me vas siguiendo, hermano? En ese momento que tú ves que se ha rebelado contra ti, tú momento dices, ¿sabes qué? Algo le pasó a mi hijo. Algo escuchó, a alguien escuchó. ¿Me vas siguiendo? ¿Qué pasa con aquellos que se rebelan contra Dios? ¿Qué pasa con ellos? ¿A quién escucharon? Te voy a decir la verdad. ¿A Dios? No. Se han rebelado contra Dios. Y quiero que sepas que no les va a ir bien. Al contrario. Su situación empeorará. Porque déjame decir una cosa. ¿A poco no cuando nuestros hijos se rebelan y se rebelan y se rebelan y se rebelan? Imagínate. La mayoría de los jóvenes que se rebelan abiertamente contra los padres no se desaparecen 10 años y dentro de 10 años te vienen y te dicen, mira papá, mi certificado de abogado. No te llegan con, mira mamá, me gradué de Harvard. No llegan con eso. La jovencita llega embarazada, el joven llega ya todo tatuado, envuelto en drogas. ¿Me explico, iglesia? Porque la rebeldía solamente te lleva a empeorar tu situación. Así es que, hermano, Dios nos enseña que su gobierno es soberano. Ahora escúchame esto. Escúchame esto. Esto quizás se le hace un poquito más difícil de superar o de tragar, de digerir. Usted dirá, pero pastor, si Dios es soberano y Dios tiene control sobre todas las cosas, esas personas que se rebelan contra Dios, ¿cómo fue? ¿A qué horas fue? Escúcheme esto. La Biblia dice en una ocasión, al tal, ¿sabe a quién se refería Pablo? ¿Sabe a quién se refería Pablo? A un rebelde. Al tal, entréguenlo a Satanás. ¿Sabe qué deducción nos lleva a esto, hermano? Que en el momento que tú empiezas a oír la voz del diablo, porque yo sé que el diablo también habla, ¿o no, iglesia? ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? El diablo habla. Como dice el hermano, te está al oído. No le creas. No pasa nada. No sucede nada. Y el diablo por un lado. Y el Señor con voz de trueno, con voz de trompeta hablándote. Pon atención a quien estás escuchando. Pon atención. Pero entonces en el momento que la persona dice, no importa cuántos años de cristianos tengas, yo puedo caer. La Biblia dice que el que crea que está firme, ¿qué? Mire que no caiga. Si yo empiezo, ¿usted cree que no he escuchado al diablo? Hermanos, ¿usted cree que yo no he escuchado al diablo? ¿Lo he escuchado? Lo he escuchado al diablo. Lógicamente que no. Aquí estoy. No, lógicamente que así no. Pero lo he escuchado en mi conciencia, a mi mente hablarme. ¿Sí? Lo he escuchado. Y en el momento que Dios observa que tú pones
y haces más caso a la voz de Satanás, déjame decir una cosa, Dios, simple y sencillamente por su soberanía, te abandona, hermano, a los estragos que Satanás haga sobre tu vida. Le dijo Pablo, al tal, entréguenlo a Satanás. Pregunto, ¿no es esa la voz de Dios? ¿No es esa la orden de Dios? Iglesia. Pablo habló eso, pero ¿quién lo inspiró para que dijera eso? ¿No fue Dios? Al tal, entréguenlo a Satanás. Al tal, entréguenlo a Satanás. Y entonces Satanás, como cuando Job, pero déjame que lo toque en esto, déjame que lo haga pedazos en esto otro, déjame que haga esto con él, verás si no blasfema contra ti. Déjame, permítemelo, Señor. Permítemelo, entrégalo un tiempo a mí, a ver si no va a conocer a Dios en tierra de indios. Préstamelo un tiempo. Dale, Satanás. Dale. Hermanos, aún en eso Dios gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Continúa adelante. Su gobierno soberano sobre todos los gobernantes. Daniel 4:7 dice: la sentencia es por decreto que los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El reino de los hombres. Y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios gobierna sobre los gobiernos de los hombres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y nosotros debemos de orar: Señor, permítenos, gobernantes, que entre su ceguera puedan hacer tu voluntad. Continúa adelante. Su gobierno soberano pone y quita a cada gobernante o cada gobierno. Pone y quita a cada gobierno. Ahí mismo en Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Quita reyes y pone reyes. Qué tremendo. En realidad no los elige el pueblo, los elige Dios. Los pone Dios. Amén, hermanos. Y los quita Dios. Eso es tremendo. Tercero, punto número 3. Su gobierno es absoluto. Su gobierno es absoluto. Ya lo enumero. Primero, su gobierno es permanente. Segundo, su gobierno es soberano. Y tercero, su gobierno es absoluto. Entonces, si Dios es el que gobierna en lo absoluto, hermano, Dios es el causante de todo y en todo. La semana que viene, Dios mediante, voy a tenerles el siguiente tema que va enlazado a esto. Es importante que usted siga esta enseñanza para que entendamos, hermano, en cierta manera el atributo de nuestro Dios, de su gobierno, de su soberanía. Al decir que Dios es absoluto, estamos diciendo que Dios, escúcheme esto, se fija cómo en este país, en la lucha de gobiernos, en realidad hay 3 gobiernos. Todo gobierno democrático tiene 3 gobiernos. Hay tres capas de gobierno en este país. Vamos a limitarnos aquí. El presidente, el Congreso y la Corte Suprema. Esas son las 3 formas de gobierno en esta nación. El presidente, el Congreso y la Corte Suprema. Hermanos, Dios es tan absoluto, póngame atención en esto, Dios es tan absoluto en su gobierno que Dios es el presidente, Dios es el Congreso y Él es la Corte Suprema. Nada escapa fuera del gobierno de nuestro Dios. Para poner y quitar reyes, para levantar y tirar. El Señor es tan soberano que hace que se acerquen a Él
también como hace que se alejen de Él. Punto número 1, de ese mismo punto donde estamos. Punto número 1, el presidente. Dios es el presidente. Porque Él rige sobre todo. Salmo 22, 28 dice, porque de Jehová es el reino. Salmo 22, 28, porque de Jehová es el reino y Él regirá. ¿Qué, hermanos? Las naciones. Él es el presidente, hermanos. Él es el presidente sobre los presidentes. Segundo, el Congreso. El Congreso. Porque Él impone toda ley absoluta sobre el universo. ¿Sí? Usted se fija cuántos cometas. De hecho, usted sabe que, hermano, diariamente caen miles de meteoritos a la Tierra. ¿Sabía usted eso? Miles de meteoritos caen a la Tierra. Pero hay vestigios en la Tierra, porque hay cráteres que han caído meteoritos enormes sobre la Tierra, que algunos creen que han destruido generaciones enteras. Hermanos, ¿usted cree que no es Dios que cuida en cierta manera su creación para que no sea destruida en esa forma? ¡Qué tremendo! Su universo, su reino, su gobierno hace que el mundo siga girando sobre su eje 24 horas y sobre la circunferencia del Sol gira 365 días sin parar. Sin parar. Dios creó al mundo así, lo hizo, lo formó, lo hizo, lo puso sobre el universo. Me imagino que con su mano lo hizo girar. Y la Tierra está girando 24 horas y está girando alrededor del Sol 365 días. Y Dios lo sostiene. Y Dios lo guarda. Dios lo protege. Se fija, hemos hablado cómo el mundo, el planeta Tierra está exactamente a la distancia del Sol. Por ejemplo, el planeta que sigue más cercano al Sol es Mercurio. Es una temperatura sería inaccesible para el ser humano. El planeta que sigue, no me acuerdo cuál sea, no me viene a la memoria, pero el planeta que sigue es también frío, tan frío que sería inhabitable para nosotros. Dios hizo la tierra, la puso en un estado en el cual nos creó para que nosotros podamos vivir. Y yo sé que ahorita estamos a 109, pero es preferible que a 250, ¿amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? El Sol tiene aproximadamente 5,000 grados. Así es que, ¿cuántos da gracias a Dios por este calorcito, hermanos? Pero Dios es el Congreso. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó las cosas. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz. Hágase la lumbrera mayor. Y formó Dios el sol. Hágase la lumbrera menor. E hizo Dios a nuestro satélite, la luna. Y ahí está la luna girando alrededor de la tierra. Y esa luna hace que las 4 estaciones de la tierra sean para nuestro beneficio. Pregunto, ¿no es un Dios sabio? Un Dios sabio, prudente. El mar no sale de su límite por la luna. La luna es lo que marca el límite del mar. La luna en su gravedad, combinada con la gravedad de la tierra, son 2 gravedades que forman. ¿Ha visto alguna vez esos imanes que los pone y están flotando ellos solos? Porque los dos tienen una cierta fuerza de gravedad. La tierra y la luna tienen esa fuerza de gravedad, que no chocan, no se alejan,
Pero esas fuerzas de gravedad hacen que los mares en la tierra mantengan su límite. ¿Quién puso esa ley? Si no fue Dios. Dice la Biblia claramente, tenga el mar su límite. Todo eso a nosotros nos debe dar a entender, hermanos, que el gobierno de Dios es un congreso que piensa para bien. No como los congresos de estos locos, ¿verdad? ¿Cuántos votan? Vamos a votar por que los homosexuales se casen. Esas son locuras, son tonterías. El Congreso de Dios, que es el establecimiento de leyes, establece leyes buenas y agradables a nosotros. ¿No? ¿Ha ido al mar? Hermanos. Y se puede usted tirar en la arena, ¿no? Y recibir el sol, ¿verdad? Y usted no tiene miedo. ¿Verá que no tiene miedo que el mar se venga para acá? ¿Verá que no tiene miedo de eso usted? Porque Dios ha establecido eso. Porque Él es el presidente y Él es el Congreso. Y tercero, la Corte Suprema. Dios es la Corte Suprema, hermano. Porque Él es el juez absoluto. ¿Quién es el único que tiene el poder de echar el alma al infierno? Dios. Y Él es el único que tiene el poder de salvarnos. Él es el juez absoluto. Él es la Corte Suprema. ¿Por qué se le llama Corte Suprema? Usted sabe que cada ciudad tiene una corte, ¿verdad, hermanos? Y cada estado tiene una corte. Pero hay una corte que está sobre toda la nación. Por ejemplo, ¿cuándo dan gracias que la iglesia del pastor John MacArthur, la Corte Suprema lo defendió, hermanos? Fíjense, la querían cerrar. Porque vivimos en un estado, lamentablemente, de un partido que piensa al revés. Y dijo, las iglesias son peligrosísimas. No canten, dicen estos miserables. ¿Cómo se llama? Gabino Barrera. No canten, dicen. De veras. No hablen, cuando vayan a la iglesia no hablen, no respiren, no se vean. Están locos. Son leyes absurdas. Pero hay una corte arriba. ¿Cuántos dicen amén? La Corte Suprema dijo, están mal, reúnanse. Ustedes no son más peligrosos que la Walmart y que la Casco. ¿Ha ido a la Casco? ¿Ha ido a la Walmart? Da ganas de entrar con traje de buzo, ¿verdad, hermanos? Es una cosa. No tenga temor. Nuestro Dios reina sobre todas las cosas. Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Fíjese, el que hace las leyes. Y Jehová es nuestro rey. Él es el presidente que reina sobre todo. ¿Y qué dice? Él mismo que nos salvará. Qué glorioso es saber que Dios, como mi presidente, piensa para mi bien. Que Dios, como la Corte Suprema, hace leyes que me benefician y me bendicen. Y con Dios como la Corte Suprema, hermano, escúchame esto. Él mismo ha pagado por mis culpas, por lo tanto no hay más crimen que perseguir ni a ti, ni a mí y a todos los que han creído en Cristo Jesús. Nada. Él es el que gobierna absolutamente sobre todas las cosas. Los humanos, su necedad, dicen que no, pero Dios y su palabra nos dicen que sí. David lo dijo, Dios es quien nos sustenta para siempre. Salmo 28:9, voy a leer donde comencé, Salmo 28:9. Ahora espero que haga sentido este pasaje a su vida. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorealos y susténtalos. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Hermanos, el Señor será nuestro pastor, nuestro presidente por siempre. Nuestro gobernante. Disfrute del amor de Dios. Disfrute de la misericordia de Dios. Hermano, no tenga temor de orar a Dios, acercarse a Él. No tenga temor jamás. Al contrario, acérquese con confianza siempre. Dígale, Señor, gracias, porque me has salvado, me has dado vida, me has perdonado. Y tus leyes no son como aquellos necios del Salmo 2. Quitemos las cuerdas de nosotros, quitémoslas, desechémoslas. No es ese necio. Al contrario, Señor, soy tu esclavo. Quiero ser tu esclavo.
Amén, hermanos. Aquí estoy, soy tu esclavo, Señor. Quiero ser tu siervo, tu sierva. No dejes que jamás me rebele en contra de tus leyes, contra de tus mandamientos, porque ellos son vida a mi persona. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Den un aplauso al Señor. Quiero invitarlo a que se ponga de pie conmigo, iglesia. Póngase de pie.